Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Sefarad Magazine. Sefaradí no es el programa de radio, es el ciclo Raíces de Sefarad 2020. Es la costumbre de saludar. De paso aprovecho y les comento, ¿escuchan ustedes el programa que tenemos en Sefarad? En Radio Sefarad todos los viernes, y de hecho ya desde el jueves a la noche ya está puesto en internet, en radiosefarad.com pueden escuchar nuestro programa Sefarad Magazine Sefaradí con temas interesantísimos. En esta semana, por demás interesante, que son las cartas de Yosef Sabah, que fue el maestro turco de las colonias judías de Argentina, del litoral argentino, Moisés Ville, en Domínguez, en Clara. Así que más que interesante, si cuando terminamos hoy de aquí pueden entrar a radiosefarad.com y ahí van a escuchar el programa y lo pueden escuchar durante toda la semana. Pero hoy tenemos Raíces de Sefarad online, en esta versión global, mundial, que nos trae este 2020. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Raíces de Sefarad Online. Nos pasa esto por tener muchas actividades y a veces nos pasa que no sabemos en qué día estamos. Pero bueno. Y esperen que dentro de poco van a aparecer los podcasts todavía, que en pocos días van a aparecer. Así tenemos muchas novedades, estamos trabajando por muchas cosas nuevas. Y bueno, les damos la bienvenida después de los Yamim Noraim. Esperamos que lo hayan pasado muy bien, a pesar de las restricciones que tenemos en muchos de nuestros países y tuvimos que pasarlo a lo mejor un poco a solas, pero bueno, con mucho espíritu y con mucho sentimiento de cualquier modo que lo hayamos hecho. Y bueno, vamos a presentar algunas cosas hoy antes de la charla, ¿sí? Sí, como siempre, los invitamos a acercarse a nuestro canal de YouTube. Ahí tienen la dirección, youtube.com/c/Sefarad, donde están todos los videos de todas las charlas de Raíces de Sefarad y también las de Encontros de Al-Had, el encuentro de los domingos en Ladino. Así que están todos ahí, está fantástico para ver. Y además los invito a suscribirse, hacen clic ahí abajo a la derecha, tiene un botoncito rojo, y luego la campanita para que les avise cuando hay un video. Y además de eso, queremos invitarlo, como siempre hacemos, a ayudarnos con su donación, que lo pueden hacer a través del sitio PayPal en pay.me/Sefarad, y también al pie de nuestra página van a encontrar un botón que dice colabore con Sefarad, y lo pueden hacer cuando quieran. Así que con eso nos ayudan a sostener todo esto. Y esperamos para la semana que viene también poner el enlace para Mercado Pago, para que los de Argentina también puedan colaborar directamente en pesos, porque PayPal es internacional, como saben. Así que bueno, invitamos a esto, pero vamos a lo que nos llama cada jueves. Bueno, primero, Marcelo, vamos a empezar con la próxima actividad después del día de hoy, que es el domingo, que después de 2 domingos que no tuvimos actividades en Encontros de Al-Had, vamos a volver este domingo 4 de octubre con una nueva presentación enteramente en ladino, como dice el aviso. Tenemos como balabaya, como patrona de la casa, a Jenny Lannery, que de la asociación Aquí Estamos, que va a presentar a François Azar, un editor joven, y ellos van a hablar sobre libros y publicaciones en judeo-español. Los dos son franceses y viven en París. Así que los esperamos el domingo al mediodía a la 1 de Argentina, y en sefarad.com pueden ver la hora local en diferentes lugares para acompañarnos, como siempre, todos los domingos. Como siempre recordamos que los que hablan castellano van a comprender perfectamente. No hace falta saber ladino para comprender las palabras, y les va a gustar realmente mucho.
Y el próximo jueves vamos a tener a una gran y querida amiga, a Jenny Milgrom, que nos va a hablar sobre las investigaciones en los registros medievales de España y Portugal. Conocemos a Jenny hace mucho tiempo, ella es investigadora y escritora, y seguramente será para no perdérsela. Y entonces ahora nos vamos a lo que hoy vamos a presentar. Vamos a darle la bienvenida a Sofi Bejarano de Goldberg. Y hola, Sofi. Hola, qué gusto estar con ustedes. Vamos a hacerte una presentación como corresponde. Sofi Bejarano de Goldberg nació en la Ciudad de México, es descendiente de inmigrantes turcos por su parte materna y de origen búlgaro del lado paterno, siendo ella primera generación nacida en México. Está especializada en periodismo y ha participado en certámenes literarios, obteniendo varios premios y reconocimientos. Fue presidenta de prensa y comunicación en distintas instituciones. En el año 2002 publica el libro de poesía Vida y Pasiones, Testimonio de una vida plena. En el 2012 publica como coautora el libro de arte Sefarad de Ayer, Hoy y Mañana, obra que narra la historia de los sefaradíes en México desde Colón hasta nuestros días, además de contener invaluable material gráfico. En 2015, tras 5 años de investigación, publicó su novela Lunas de Estambul, que se encuentra en su 8ª edición y también fue traducida al serbio y al turco. Estrenó en febrero del 2020 su nueva novela histórica El Jardín del Mar, que le llevó 3 años de trabajo de investigación, basada también en hechos reales. Sofi nos va a hablar hoy sobre la importancia de rescatar las historias familiares, no dejar que los ancestros mueran en la memoria y que las nuevas generaciones conozcan de dónde vienen. Sus 2 novelas son precisamente eso. En Luna de Estambul cuenta la historia de su familia materna, transmitida por su propia abuela, y en El Jardín del Mar la historia de su padre durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, Sofi, te dejamos ahora que nos cuentes sobre esta maravillosa escritura tuya y sobre esto de recoger las historias familiares. Muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar también este espacio, además de agradecerles la invitación para estar con todos nuestros amigos el día de hoy, agradecerles el esfuerzo que hacen ustedes, Liliana, Marcelo, por rescatar y por preservar toda esta herencia sefardí que nos llena a todos de orgullo. Déjenme decirles que aquí en México soy conocida como la mujer que tiene una borreca por corazón. Porque bueno, pues sí, me encanta nuestra cultura, nuestras tradiciones y toda esta herencia. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen. No, muchas gracias. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que tengo un lema que me encanta decir en mis charlas, porque es el lema que a mí me llevó a averiguar acerca de mi propia familia, y es que el pasado no existe sin un presente que lo recuerde. Y creo que de eso tenemos que estar muy conscientes, porque de alguna manera todos tenemos un pasado, todos tenemos raíces que quizá no son de donde estamos sentados y parados el día de hoy. Vienen de esfuerzos y de valentía de hombres y mujeres que dejaron su tierra atrás para encontrar un nuevo mundo, para encontrar nuevas oportunidades. Y no hablo solamente de los sefaradíes, hablo en general de las migraciones, que son un tema que, bueno, pareciera que hoy está muy de moda, ¿no? Por la migración siria, por las migraciones aquí en México que tenemos hacia los Estados Unidos, pero realmente es un tema de toda la vida. Los mismos animales han migrado desde siempre para encontrar agua, para encontrar mejores oportunidades, y de igual manera nosotros, los humanos. Esto de ser escritora y periodista, bueno, pues me lleva a querer siempre estar averiguando, y tuve la fortuna de crecer
con abuelos que sí hablaban de su pasado, porque bien sabemos que hay familiares que no les gusta hablar, que no les gusta compartir, porque en su mayoría fueron experiencias muy dolorosas. En mi caso, yo siempre estuve rodeada de datos, de imágenes, de ese instrumento que a mí me hizo amar el pasado en mis raíces. Y bueno, todo comienza como escritora con un libro de poesía de hace varios años y después con la invitación de la comunidad sefaradí en México para escribir el libro Sefarad de ayer, hoy y mañana. Marcelo, si quieres, compartimos. Miren, es un libro muy bonito del que estoy sumamente orgullosa. Es un libro de arte, lo que llaman en inglés un coffee table book, lleno de imágenes increíbles. Les vamos a enseñar una de ellas que, bueno, a mí me enorgullece mucho, es esta. Es una imagen que me prestó uno de los entrevistados con los que tuve oportunidad de estar. Y bueno, pues son dos indígenas en el puerto de Veracruz recibiendo y cargando los bultos de los migrantes, ¿no?, que están llegando, porque bueno, para los que no sean de México, tenemos este puerto que se llama Veracruz, que es nuestro propio Ellis Island, por así llamarlo, por el que entraron en la década de los 20 y 30 la gran mayoría de los migrantes a México. Como digo, no solo sefaradíes, sino también más adelante los refugiados españoles. Tenemos una comunidad libanesa muy importante, italianos, franceses, en fin. Si quieres, mostramos la siguiente página. Es un libro que tiene esta marca que a mí me encanta porque nos recuerda pues los templos, las sinagogas de Sefarad, ¿no?, que eran así como muy, muy artísticas y tenían en sus ventanas y en sus arcos pues mucho, ¿cómo decir? Pues todos estos diseños preciosísimos. Y todo este libro está basado en 96 entrevistas que hice durante 10 años a gente de nuestra comunidad que venía de distintos orígenes, como Marruecos, Grecia, Turquía, Bulgaria, y que llegaron a México por diferentes razones. Y gracias a esas entrevistas, muchas de ellas en ladino, porque todavía esto sucedió en los 90 y todavía había mucha gente en México de los abuelos que hablaban ese ladino puro. Pues de ahí saqué toda la información para hacer este libro, que creo que es una joya. Les mostramos una página más para que vean el tipo de documentos y de fotografías que me prestaron estos entrevistados. Por supuesto que era un compromiso enorme que me prestaran estas fotos increíbles. Yo corría a un lugar especial en donde le tomaban a su vez una fotografía. Todavía no teníamos los celulares y los escáneres a la mano y les devolvía sus documentos. Pero bueno, en este libro hay este tipo de material. Y a lo que quiero llegar es a que haciendo justamente estas entrevistas y platicando con estos migrantes, me di cuenta que la historia de mi propia familia, de mi abuela Ventura, que venía de Turquía, era muy interesante. Y muchas veces nos pasa que crecemos con nuestra historia familiar y no le damos la importancia que tiene porque es nuestra historia. Así, muy común, muy... no le vemos nada de extraordinario, ¿no? Y cuando empecé a entrevistar a estas personas que tenían historias maravillosas, me di cuenta que la propia era increíble. Y en ese momento decidí que tenía que escribir la novela de Lunas de Estambul. ¿Por qué? Porque es una historia que honra a la mujer migrante. Estarán de acuerdo conmigo en que pues hemos escuchado muchísimo del hombre migrante alrededor del mundo, el que se fue con una mano adelante y otra atrás, el que no tenía nada, el que dejó todo para encontrar oportunidades económicas, en fin. Pero ¿cuándo habíamos oído de la mujer? De la mujer que también
deja todo atrás, deja su tierra, deja su familia y tiene un papel muy importante en una familia de migrantes, que es reunir a la familia, seguir con las tradiciones, tenerlos a todos alrededor de una mesa en la que los aromas y los sabores de la tierra original se sigan percibiendo, ¿no? Y para mí era muy importante contar esta historia y honrar a través de la historia de mi abuela Ventura a toda la mujer migrante. Es una historia extraordinaria también porque siempre hemos oído que un familiar llega a la nueva tierra y después se trae al resto de la familia poco a poco, ¿no? En este caso no fue así. Mandaron a mi abuela de 19 años en un barco a cruzar el Atlántico para llegar a Veracruz a casarse con un hombre 15 años mayor que ella y turco también, al que jamás había visto. Sí, tenemos muchísimas historias de estas de novias, ¿no? Que mandaban a las Américas para que se casaran, pero en el caso de mi abuela nunca nadie vino, jamás vino su familia, no eran gentes que tuvieran posibilidades y al esposo de Ventura pues tampoco le fue muy importante traer a la familia de su esposa, entonces ella se quedó en México sola, tratando de adoptar esta tierra nueva, que lo hizo además muy bien, y tratando de calmar sus nostalgias con la cocina. Era una gran cocinera, su gastronomía es fabulosa, maravillosa y hasta famosa en la comunidad sefaradí de ese entonces. Y entonces decido que quiero poner las recetas originales de comida otomana sefardí de mi abuela, las cuales teníamos afortunadamente mi mamá y yo, y el libro, además de contar esta gran historia, contiene estas recetas, pues que puedo decir que ya tienen casi 100 años y que ella adaptó cuando llega a estas tierras mexicanas, porque pues algunos ingredientes que tenía en Turquía no los sabía en México. Entonces ella hace un mosaico increíble de aromas y de sabores con los chiles anchos de México y los rellena con la carne y el comino y las berenjenas y todo lo que ella había aprendido de su propia madre y su madre de su madre y así por generaciones, y hace una fusión realmente de sabores maravillosos que vienen en este libro. Déjenme contarles que además otra cosa muy interesante es que en aquellos entonces, 1920, las leyes de migración mexicanas no permitían que ninguna mujer sola entrara al país, es decir, tenía que venir con familia o tenía que venir casada. Y en este caso, pues ella no cumplía con ninguno de los requisitos. Entonces llega a Veracruz y no la van a dejar bajar del barco, le dicen que la van a tener que regresar otros 28 días a Turquía. Bueno, a Marsella, que es de donde salían los barcos, ¿no? Afortunadamente, el hombre que la esperaba para casarse con ella sabía de esta ley mexicana, entonces ya tenía en el puerto a un juez esperando el barco. En cuanto llega el barco, él se sube a encontrarse con Ventura, con el juez, y en ese instante en que se conocen y se ven por primera vez, se casan. Y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Si hoy hablamos de noviazgos y romances y estar listos para casarse, pues ahí fue, me tengo que enamorar, tengo que tratar de ser feliz con este hombre con el que me caso en el instante en que lo conozco. Me encantaría, si me permiten, leerles un brevísimo pasaje de Lunas de Estambul, en el que hablo de la cocina. La cocina que es tan importante en todas las culturas para poder seguir transmitiendo tradiciones, porque pues estarán de acuerdo conmigo que por la boca y por los sentidos nos quedan grabados todos estos instantes, todos estos momentos que vivimos en familia, la comunidad libanesa, ¿qué sería sin sus quipes?
la comunidad española, que sería sin sus fabadas y sus arroces maravillosos, ¿verdad? Entonces, nosotros también, los sefardíes, tenemos este gran legado. Y dice así: la comida era música y poesía de sabores. Estos eran misterio y magia ligados a las festividades y ocasiones especiales que se descubrían en sus efluvios. Y los aromas que nacían en la cocina de la familia Eskenazi hacían saber que era un día especial. Iba a ser una cena muy rica, mas no de ricos. Eso sí, solo se cocinaba con aceite de aceitunas verdes recién cosechadas, que se hacía en casa, lo que propiciaba que al menos por momentos se olvidara la angustiosa situación económica que padecían. En una olla de cobre compartirían su destino frutas y especias. Se condensarían los principios sabios, pero no anticuados, de la búsqueda de una mejor vida, pero sobre todo se trataría de endulzar la inevitable despedida con pistaches, chabacanos, mazapán de almendras y dulce de rosas. Incorporados a cada platillo estaban siempre presentes los siglos de tradición, cultura y superstición sefardí. Cocinar como lo hacía doña Sara no era solamente una forma de alimentar el cuerpo, sino de dar amor. Ventura había vivido todo esto y lo había aprendido. Guisar era como tocar un instrumento y lo hacía junto a su madre, quien sentenciaba: el que hereda no muere. Y bueno, pues de esto se trata Lunas de Estambul, de heredar historias. Quiero compartirles un documento que les va a parecer muy interesante, es este. Ella es Ventura y en aquellos entonces, cuando se mandaban a las novias a las Américas, ellas tenían que venir con este certificado, que en este caso es el certificado del Gran Rabinato de Constantinopla, en francés, que dice que Ventura está libre de compromiso matrimonial en Turquía y que por tal motivo puede venir a México a contraer nupcias. Es un documento que, bueno, trato con muchísimo cuidado, pero creí que iba a ser muy interesante para ustedes verlo, el original. Ahí está su fotografía, una jovencita de 19 años, que bueno, si vemos la moda, el peinado, etcétera, quizá se vea más grande de su edad, pero pues esas eran las modas de 1927. En la siguiente página, en esta fotografía, les quiero presentar a Nissim Eliakim, uno de los primeros presidentes de la comunidad sefaradí en México y pues muy orgullosamente mi abuelo, que no es la persona que recibió a Ventura en Veracruz. Ese señor, Lázaro Carrillo, desafortunadamente falleció muy poquitos años después de haberse casado con Ventura. Ella se queda viuda de 28 años con 2 niños pequeños y en la disyuntiva de si quedarse en México o regresar a su patria con sus 2 niños. Pero bueno, tendrán que leer el libro para que vean lo que sucedió. Este es Nissim Eliakim, vestido de masón. Pues bueno, la masonería, como ustedes saben, es algo que tiene ya también muchísima tradición y ahí tiene su banda y su babero de masón y bueno, debo decir que fue un gran hombre que ayudó a muchísimos migrantes, no solo turcos, sino de muchos orígenes, les daba trabajo, los alojaba en su casa mientras encontraban en dónde vivir, les encontraba esposa y bueno, fue un hombre maravilloso que, como les digo, fue también uno de los primeros presidentes de la comunidad sefaradí. Para que se den una idea de lo que sufre el migrante y lo que tiene que hacer para ser feliz, que yo siempre he dicho, es no olvidar la tierra de origen, pero sí adoptar con mucho amor la tierra nueva, ¿no? Y Ventura eso es lo que hizo y eso es lo que me transmitió y les quiero leer un cachitito, fíjense qué bien lo hizo ella. Dice, la ciudad estaba viva
llena de colores y de ruido. Los mercados del centro y la Merced se convertían en resonancias del crucigrama de tenderetes del Gran Bazar. Collares y joyas exhibidas como cascadas de oro, además de tés, inciensos, alfombras y ámbar, habían sido sustituidos por plata, petates, canastos, chiles, utensilios de barro y comales. La danza del vientre por el danzón, el velo por el rebozo y el fez por el sombrero de charro. El folclor combinado con un ambiente de desorden le hacían sentirse en casa. El zapote con jugo de naranja se convertiría en su postre preferido desde la primera vez que lo probó. Conservas de pétalos de rosa cederían su lugar a mermeladas de guayaba y mango, y las rosquitas de pan rociadas con ajonjolí que ella misma hacía, siguiendo la receta que tantas veces vio en la cocina de su madre, compartían la mesa con las tortillas recién hechas. En este libro he querido también agradecer a México, agradecer a este país que, como muchos otros, Argentina sobre todo, abrieron sus puertas a la migración y nos recibieron con los brazos abiertos y con mucha generosidad. Entonces, como escritora, pues era la forma que me quedaba más cercana al corazón para hacer este agradecimiento. Y yo lo que quiero decirles es que muchas veces la gente grande piensa que no quiere contar sus historias porque los jóvenes están muy ocupados, porque no quieren escucharlas. Pero ¿qué creen? Yo hoy que ya tengo nietos, veo hacia atrás y recuerdo cada palabra que me dijo mi abuela, cada escena que ella compartió conmigo, y gracias a sus historias y gracias a todo lo que ella me platicó, pues la verdad es que le tengo un amor a Turquía pues muy especial, además de que el resto de mi familia materna se encuentra allá, que bueno, si ojalá alguien se pudo conectar, les mando muchísimos besos, sé que es muy tarde por allá, pero bueno, sí, de alguna manera yo me he sentido como el eslabón en esa cadena generacional que ha hecho que se una la familia de México con la familia de Turquía. Y pues siempre en las familias tiene que haber alguien que tome ese papel, ¿no? Y en este caso fui yo, que soy feliz además de tener este contacto con la familia lejana. Pero lo que les decía, la gente grande tiene que contar sus historias y los jóvenes tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar porque primero se los debemos porque realmente son esfuerzos que no llegamos a calibrar si no son contados por ellos mismos. Y el día que el abuelo muere, se muere la historia, se mueren las fechas, se mueren los datos y ya no hay nadie que nos pueda decir en realidad qué fue lo que pasó. Quizá hay familias que no tengan una historia tan interesante, digámoslo así, de migraciones transatlánticas, pero siempre hay una historia detrás de una familia. Y lo que nos da la historia y estar enterados de ella es identidad. Y es identidad que nos hace ser parte de una comunidad, ser parte de un lugar, y eso da mucha seguridad. Yo creo que la pertenencia es la clave en muchos aspectos para ser feliz. Y si sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer, creo que nos queda muy claro. Y bueno, pues después de Lunas de Estambul, afortunadamente de haber llegado a los corazones de los lectores con esta historia, que fue, como bien dijeron, ha sido traducida al turco, al serbio, estamos en planes con Alemania, estamos ya en la 8ª edición, está en audiolibro, está en libro electrónico, en fin. Creo que, como les digo, este tema de la migración es muy importante. Y después dije, bueno, mi lado paterno también tiene una historia sumamente interesante y además muy fuerte, porque déjenme decirles que mi padre, Alberto Bejarano, búlgaro, vivió la Segunda Guerra Mundial en Varna, Bulgaria, siendo él un niño.
Mi abuelo Efraín fue llevado a los campos de trabajos forzados y de igual manera, pues yo descubro que soy hija de un sobreviviente del Holocausto, como a los 13 años, y me pegó durísimo porque todas estas historias, testimonios, películas, documentales que veíamos en el colegio sefaradí el día de Yom HaShoah, de repente se acercan como si fuera una película, ¿no? De repente todas esas imágenes se vienen encima y me doy cuenta que es mi propia historia, que es mi padre también el que pasó por esta época de la historia universal que ojalá nunca hubiera existido y de la que no tuviéramos que estar hablando hoy en día. Y bueno, a través del tiempo me di cuenta de que la historia de los judíos en Bulgaria es muy poco conocida. Mucho se sabe de los judíos de Dinamarca que fueron salvados por el rey. Ahí eran 8,000 judíos en Dinamarca, pero pocos saben de los 50,000 judíos que el pueblo búlgaro salvó. Y esto se da porque el obispo de la Iglesia Ortodoxa, junto con muchos intelectuales y escritores, deciden que sus vecinos y sus amigos judíos son búlgaros antes que cualquier otra cosa, son ciudadanos búlgaros y que los van a defender. Claro que Bulgaria fue un país ocupado, los nazis estuvieron ahí, pero se negaron siempre los búlgaros a mandar a sus judíos a los campos de exterminio. Este es un dato importantísimo, porque el propio obispo Kirill de la Iglesia Ortodoxa dijo que si se llevaban a los judíos, él se iba a poner acostado en los rieles del tren para que pasaran sobre él. Y efectivamente, todas las leyes de Nuremberg estuvieron en función en Bulgaria, sin embargo, no hubieron deportaciones. Como les decía yo, mi abuelo estuvo en campos de trabajos forzados durante 3 años. Mi papá, escondido con su mamá y su pequeño hermano, vivieron 3 años en un granero, en una granja a la que el ex jefe de mi abuela, que no era judío, pagaba a los granjeros para que los tuviera ahí porque los judíos habían sido corridos de las ciudades grandes y Varna era la 3ª ciudad más grande en Bulgaria. Pero este libro está relatado desde los ojos y desde la mirada ingenua de ese niño, de mi padre, que lo vivió todo, pero que su ingenuidad y quizá el no darse cuenta de la extensión de la crueldad que estaba dándose a nivel mundial hizo que emocionalmente él pues saliera adelante de esta terrible experiencia, ¿no? De haber estado alejado de su padre 3 años, de no saber si iba a volver o no, de haber estado escondido comiendo muchas veces pues una papa dividida en 3, entre su madre, su hermano y él. Y aprendió muchísimas cosas. Recuerda con claridad todo ello. Él vive todavía, afortunadamente, y este libro es el testimonio de un niño que vive la guerra. Ya digamos que no necesariamente el Holocausto, cualquier guerra que un niño tenga que sufrir, creo que es una marca que no desaparece nunca. Y con este libro lo que yo he querido hacer es pues echar un vistazo hacia adentro y pensar que como humanidad es hora ya de que cambiemos, es hora ya que dejemos de odiarnos unos a los otros. Ya no hay pretexto para que existan las guerras religiosas, ni las raciales, ni la intolerancia. Somos ya un mundo global. Hoy estamos reunidos de muchísimos países, de muchas religiones seguramente, y estamos aquí en hermandad con un sentido común y eso es lo que yo he querido dejar muy claro con este libro, ¿no? Que a través de la historia
tenemos ya que haber aprendido la lección y que, bueno, como decía Marcelo, este libro salió, Liliana, en febrero, apenas en febrero de este 2020, 3 semanas antes de la pandemia, de que se cerrara todo en México y en el mundo en general. Y déjenme decirles que ha sido maravillosa la respuesta de los lectores, porque si comparamos lo que un niño tuvo que vivir durante la guerra y lo que estamos viviendo nosotros, bueno, pues no podemos ni deprimirnos ni achicopalarnos, como decimos en México, no sé cómo se diga en otros países, pero bueno, hacernos de menos, entristecernos. Claro que no, porque lo tenemos todo para ser felices. Estamos encerrados, sí, pero sabemos dónde está nuestra familia, sabemos que están a salvo, tenemos comida, tenemos abrazos por FaceTime, tenemos besos, podemos ver a nuestros seres queridos, estamos a salvo. Y pues creo que eso le da muchísimo valor a este libro, El Jardín del Mar, en estos momentos que estamos viviendo. Este libro, un relato histórico, trae fotografías muy interesantes del archivo familiar. Esta es, por ejemplo, la fotografía de mis abuelos en Varna antes de la guerra, estamos hablando de 1936. Y si pasamos a la próxima, por favor, la vida era así de sencilla. Andar en bicicleta un domingo por la tarde por las calles de Varna, que además es una ciudad que está junto al Mar Negro, muy, muy bonita. Y todo era felicidad, todo era felicidad. Desafortunadamente todo eso cambió, como bien sabemos todos, y la arruga más profunda se le marcó al mundo con esta terrible guerra. Pasamos a la siguiente, por favor. Ella es Sofía, mi abuela, con Alberto, mi papá, 1941, tan solo un par de meses antes de que se llevaran a mi abuelo a los campos de trabajos forzados. La siguiente. Aquí, miren, este fue un rescate maravilloso. Esta es una fotografía de los campos de trabajos forzados, de derecha a izquierda, Efraín Bejarano, mi abuelo, el que tiene un gorrito y los pómulos muy salidos, haciendo toda la investigación para este libro, para este proyecto, pues descubrimos estas fotografías que estaban en la caja fuerte de la hija menor de Efraín, de mi tía. La siguiente, por favor. Esta es otra de los campos de trabajos forzados. El primero de la derecha parado es mi abuelo. Aquí pues era invierno, entonces estaban un poco más cubiertos y cobijados. Mi abuelo era un hombre que tenía las espaldas, ¿qué les puedo decir?, de este tamaño, y fue porque 3 años picó piedra. Eso es lo que hacían en los campos de trabajos forzados, pero ese también fue el pretexto que el rey Boris III le dio a Hitler para no mandar a los judíos. Les dijo que los necesitaba para hacer carreteras y para secar pantanos, y así pudo irle dando largas a Hitler para no deportar a los judíos hasta que entran los rusos y liberan Bulgaria. Ya no me acuerdo si tenemos otra, ya no, ok. ¿Cómo llegaron esas fotografías a manos de mis abuelos y de mi tía? La verdad es que todavía no lo descubro. Sabemos, ¿no?, que los nazis siempre documentaban los campos tanto de exterminio como de trabajos, pero pues no sé cómo es que mi familia tiene estas maravillosas fotografías que son testimonio y que, bueno, pues que esperemos que nunca, jamás volvamos a ver en la historia. Déjenme contarles también que haciendo toda esta investigación, porque bueno, una cosa es que uno se sepa la historia de su familia, pero muy distinto es ya escribir un libro en el que hay que dar datos duros, históricos,
Y bueno, pues estudié muchísimo, me leí todos los libros que hay de historia de Bulgaria, del rey Boris, de la Segunda Guerra, en fin. Y además de tener pláticas interesantísimas con mi papá, que como les digo, siempre había compartido esta parte de su vida y que a mí siempre me hizo estar a la sombra de una guerra que no viví. No la viví, pero sí la viví en casa, con comentarios, con testimonios, con anécdotas. Y a pesar de haber sido doloroso, también me convirtió en querer ser portadora de esta historia tan poco conocida, más que nada porque los rusos la habían mantenido oculta hasta 1991, que cae el comunismo. No querían que el rey Boris fuera glorificado, no querían que esta fuera una historia conocida por el mundo, y bueno, pues finalmente ya lo es, y me da muchísimo gusto ser yo la portadora, por lo menos ahorita en español, de compartir la historia a través de los ojos de este niño que es mi propio padre. Pero también descubrí que mi abuela, Sofía Capón Papo, era prima del gran Elías Canetti, del Premio Nobel de Literatura de 1981, de este pensador, intelectual, escritor magnífico. Y bueno, yo los invito a que ustedes rasquen un poquito en sus historias familiares, porque estoy segura de que van a encontrar grandes sorpresas, muchas muy positivas, algunas que no les van a gustar, porque hay muchas familias que guardan secretos de familia, pero bueno, pues finalmente eso también les dará identidad. Me gustaría leerles un pequeño pedacito de este libro del Jardín del Mar, porque en él van a ver cómo un niño puede ver el horror y pues de alguna manera interiorizarlo muy distinto que los adultos. Y fíjense cómo va este capítulo, que es pequeñito. Al fin descubrí por qué soy de piel apiñonada. Me lo había preguntado miles de veces, me lo había preguntado sobre todo porque en la cuadra habíamos 2 Albertos. Entre los niños que salíamos a jugar a la calle estaba Belia Betko, Beto el Blanco, y yo, Chernia Betko, Beto el Negro. Nuestro color de piel nos definía. Siempre interpreté aquel apodo como una expresión cariñosa de los niños. No había desprecio en ella, de hecho diría yo que nos teníamos mucho cariño. Ellos no eran judíos, ellos no vestían ropas austeras, ni estrellas, ni estaba presente siempre la falta de su padre. Ellos no habían sido despojados de libertad y no había ojos escrutadores que los condenaran. Belia Betko me invitó a pasar a su casa una tarde en que el cielo comenzaba a palidecer. Fuimos directamente a la cocina. Su madre me dio la bienvenida y me invitó a sentarme a la mesa que ocupaba el centro del espacio recubierto de azulejos verde limón. Aquel día fue muy especial porque vi algo revelador, algo que me llevó a la verdad. En ese momento, un monólogo interior comenzó a rondarme. Esa voz de la razón reverberaba en mi cabeza en cuanto comprendí. Un vaso transparente, lleno de leche, esperaba a Beto el Blanco. Con la iluminación indirecta de la ventana, aquel líquido nibio parecía terciopelarse. La mamá de Belia Betko me ofreció amablemente: ¿Quieres un poco, Chernia Betko? Debo haber hecho un gesto aturdido al salir de mis pensamientos. Por supuesto, acepté de inmediato la tentadora oferta. Recorrí cauteloso el filo del vaso con mi dedo índice. Ahí estaba. Tenía la certera respuesta al porqué de mi piel y del apodo. Hacía meses que yo no tomaba leche. Claro, era eso. Durante unos segundos solo hubo silencio. Después de mirar a un lado y a otro, me atreví a dar un pequeño sorbo. Sentí la frescura de la leche en mis labios. La saboreé. La sentí bajando por mi garganta hasta el estómago. En ese instante me percaté de cuánto la extrañaba. No me había dado cuenta antes.
cuando no la tenía, cuando era imposible que mamá la pudiera conseguir. Al principio bebí unos tragos sin prisa, pero en cuanto Beto, el blanco, se distrajo, me tomé el vaso entero de un solo sorbo que casi me atraganta, y con él me bebí también la extravagancia de poder hacerlo. El vaso completamente vacío. Miré fijamente a mi amigo, nos observamos, sonreímos. Quiero decirles con este pasaje que así es como lo recuerda mi padre, pero cuando él me lo platicó, imagínense, él creía que era morenito, que era de piel apiñonada porque tenía meses y meses sin tomar leche, porque claro, el toque de queda no permitía que los judíos con su estrella amarilla fueran a comprar leche antes que los demás, y para cuando llegaban pues ya nunca había nada más que cebollas podridas y cosas así que es lo que comían. Y así como esto fue doloroso para mí descubrirlo, también me ha dado una fuerza increíble. Me ha hecho ver que si mi padre pudo pasar por esto, sobrevivirlo y ser feliz, yo también puedo pasar lo que sea. Y entonces las historias familiares nos llenan de fuerza, nos dan tradición, nos heredan tantas cosas que yo los quiero invitar a aprovechar justamente esta pandemia que nos tiene a todos encerrados pero tan cercanos, para que aprovechen el tiempo y platiquen con sus familiares, con los más viejitos, con los más grandes de cada una de las familias, y que les cuenten su historia, porque les aseguro que van a encontrar muchas sorpresas que los van a enorgullecer además. Este 2020, como platicaba yo el otro día con un gran amigo, nos ha dado una visión distinta, y es una visión 2020, la visión perfecta. Y es una visión de ver hacia adentro. Siempre hemos estado muy preocupados por estar afuera, por todo lo que es de aquí hacia allá, ¿no? Y ahora esta visión 2020 es la que necesitamos y que nos ha hecho ver hacia adentro. Todo esto que estamos pasando a nivel mundial, creo que se torna en una oportunidad de ver hacia adentro y de rescatar nuestras historias familiares. Estoy con ustedes para cualquier pregunta o comentario. Tenemos muchísimos comentarios, muchísimos saludos y felicitaciones. Quiero decirte que es emocionante lo que nos has contado, y tanto como están escribiendo en nuestros chats, yo también ahora quiero leer los libros. Gracias, me va a dar mucho gusto. Va a ser un honor, Liliana, que los leas. Tenemos muchas preguntas. ¿Dónde se puede conseguir? Si se consigue, bueno, nos has dicho que está también en modo digital, así que, bueno, ahora le vamos a indicar a medida que vayan pasando las preguntas y los saludos, les vamos contestando a todos los que nos han dejado un mensaje. Bernard comienza a saludar desde Río. Ya estaba Raquel González, esto es cuando recién comenzábamos. Desde México, Baibis, Bárbara Estrada saludaba. Desde Barranquilla, Víctor Maduro. Sara, aquí en Argentina, saluda a Víctor. Bueno, por supuesto, hubo varios que saludan por Año Nuevo también. Feliz 5781. Formidable. Acá cuando estaban por comenzar, saluda a Silvana, siempre firme los jueves, igual que Aida. Desde México, Jesús Espinosa. Desde gracias. Panamá, el profesor Génesis Díaz. Muchas gracias. Jacobo Melamed, saludando a todos. Raquel y Jacobo Melamed desde Brasil. Mirá, desde Italia, uno que se está acostando tarde, Mario Levi. Mario, gracias por estar con nosotros. Espero que te haya valido mucho la pena la desvelada. Desde Resistencia, aquí en Chaco, en Argentina, el amigo Emilio Ochoaire. Pablo agradece. El otro Pablo Frankel desde Bahía Blanca también, siempre lindo escucharte, Pablo. Otro escritor también, ¿eh? Ah, qué bien.
Marta Rodríguez desde Argentina, ya vienen las preguntas. Bueno, muy interesante el tema desde San Miguel, en el Gran Buenos Aires, y el rescate de las historias, claro que sí, porque eso es lo que va a empezar a aparecer en los mensajes. Saluda desde Monterrey, Gabriela Riveros Elizondo. Gracias, Gaby. Ella también gran escritora mexicana. Bien, a ver, Lili, ¿querés seguir? Bueno, Homero Adam dice, el año pasado publicó un libro basado en la historia oral de más de 100 judíos ashkenazitas que entrevisté, familias que llegaron entre 1923 y 1932 principalmente. Qué interesante, siempre, wow. Bueno, otra parte de la historia. En el icono está la tapa del libro, evidentemente, sí. ¿no? A ver. Sí. Hermoso, hermosísimo. Sí. Felicidades, Homero. Tú sabes que es un gran trabajo, ¿verdad? José Menayé, que nos dice las historias personales son la verdadera historia, bueno, no sé qué dice, algo de social de la humanidad. Sí, verdaderamente hay que rescatar las historias familiares que hacen a la historia universal también, ¿no? Ana María Fernández López, saludándote desde Querétaro. Acabamos de leer tu libro en el Círculo de Lectura y me encantó, dice. Muchas gracias, gracias. Aida Benaltaleb, ¿se puede bajar de internet el libro Luna de Estambul? Creo que está en modo digital a la venta, ¿verdad? Como así es, está como ebook y está también en audiolibro en la plataforma Storytel, no en Audible, pero en Storytel. Y bueno, pues de las dos formas lo puedes obtener, además de que si lo quieres en papel, que siempre hay la gente como yo, que me encanta el olor a páginas, a través de Amazon se puede conseguir envíos a todo el mundo. Dime, Sofi, estoy viendo el libro y veo que, Sancho, ¿cuántas páginas tiene? Muéstranos el de Luna. ¿El de Lunas? Perdón, el de Jardín. Bueno, te enseño el de Lunas. También. Mira el pobre libro, cómo está. Este es el libro de una escritora, amigos, porque tiene marquitas y marcotas de cada vez que doy una plática. Son 402 páginas, pero como les decía yo, vienen intercaladas las recetas, desde yapraques, bulemas, borrecas, tishpishti, bueno, lo que se imaginen, aquí está, y salen perfectas, además. Y el libro del Jardín del Mar es un poquito más cortito, tiene casi 300 páginas, y en medio vienen las fotografías del archivo familiar de, pues, antes de la guerra, después de la guerra, y como las que les compartí, que son una joya, las del campo de trabajo. Sí, verdaderamente muy interesante que pudieran rescatar esas fotografías. Como dices, es un misterio cómo llegaron, pero muy valioso para el archivo familiar y para el archivo también de la historia en general, ¿no? De la migración. Y de Así es. Tengo también el gran honor de que Francisco Martín Moreno, gran escritor, historiador mexicano, haya escrito la contraportada hablando del libro y de lo que él sintió cuando lo leyó. Entonces, bueno, pues para mí tener las palabras de Francisco aquí es un gran honor. Bien, Juan Canabarreta, que dice, él es masón, mucho judaísmo. Bueno, no sé, Gina Beja, saludos Sofi, una amiga seguramente. Portu Saúl, es hermoso conocer nuestras raíces, cada familia tiene una historia, como decía Sofi hace un momento. Marcelo, ¿querés seguir? Bueno, Miriam Guberek dice, me encantó el libro y la vida de tu abuela trayendo todas estas tradiciones. Qué difícil salir de Estambul y no poder ver a los padres otra vez. Fíjate que eso sí fue durísimo. Como decía yo, pues siempre los migrantes trajeron después al resto de la familia y en este caso no fue así. Ella volvió a Turquía 40 años después. Sus padres ya habían muerto, entonces narro la despedida
de sus padres, pues con mucho afecto y con mucha emoción, porque ellos sabían que era la última vez que la iban a ver y que la iban a abrazar. Y en esta historia, pues siempre me dicen, Ventura fue muy valiente. Sí, sí fue muy valiente, pero sus papás lo fueron más, porque ellos sabían que no la iban a volver a ver. Ella regresa, como les digo, 40 años después a visitar las tumbas de sus padres y a reconocer a sus hermanas, que tenían 8 y 9 años cuando ella se va, ahora son mujeres casi de 50, y a pesar de que sí había una comunicación por carta en ese entonces, pues se queda a vivir un mes en cada casa de una hermana para volverlas a conocer, porque pues esa lejanía no solo geográfica, pero emocional y de todo, sí fue muy fuerte. Viene en Lunas de Estambul un capítulo que dediqué al Palacio Postal de la Ciudad de México. No sé si lo conocen, es un edificio extraordinario y se convirtió en el cordón umbilical, ¿verdad?, entre el migrante y su tierra, porque en los años 20 recibir una carta o mandar una carta diciendo y hablando de las nuevas experiencias que se habían encontrado aquí, pues era realmente magnífico y era muy esperado. O sea, la gente iba todos los domingos al Palacio Postal a sentarse a ver si les llegaba por fin una carta. Y mi gran ilusión, les cuento, era presentar Lunas de Estambul en el Palacio Postal, que es un edificio público del gobierno, y tuve la gran fortuna de llevarle mi libro a la que hace 5 años era la presidenta, la directora de Correos de México, enseñárselo y decirle, o sea, tú dime cuánto tengo que pagar, yo tengo que presentar este libro aquí. Y leyó un párrafo, se puso a llorar y me dijo, yo soy hija de migrantes libaneses y entiendo perfectamente de lo que estás hablando en Lunas de Estambul. Con muchísimo gusto te prestamos el Palacio de Correos, así que imagínense la presentación oficial a la prensa y a todas mis amistades fue en ese magnífico lugar que, bueno, quien no lo conozca, por favor, métanse a internet y busquen Palacio Postal Ciudad de México. No lo van a poder creer. Sí, es así. Nosotros estuvimos ahí y realmente es una maravilla de edificio. Bien, seguimos. Parla Levi te saluda, muchas gracias. Y gracias. Pregunta si se conseguirá el libro en la Argentina. Bueno, por el momento habrá que pedirlo. Hay que pedirlo por Amazon, por favor. Yo te decía que Pablo Frenkel es escritor también y te pregunta, dice, el título del Jardín del Mar es muy poético. ¿A qué se refiere? Ay, Pablo, qué bueno que me haces esa pregunta, porque bueno, con tanto que les quería platicar en tan poquito tiempo, porque me apasiono tanto que podría estar aquí 2 horas contándoles, pero bueno, Marcelo y Liliana me dijeron, ni creas que tienes toda la tarde. Qué bueno que me lo preguntas. El Jardín del Mar es un lugar en Varna, Bulgaria, al que iba mi padre todos los domingos con sus papás a oír la orquesta sinfónica. En búlgaro se dice Morska Tagradina, y tuve la gran oportunidad y privilegio de ir con mi papá al Jardín del Mar, a Varna, Bulgaria, hace unos años y sentarme en la banca en donde mi abuela se sentaba a verlo jugar a él y disfrutar de ese lugar que es hermosísimo porque son kilómetros y kilómetros de jardines que van rodeando la ribera del Mar Negro y por eso se llama el Jardín del Mar. Muy bien. Gracias. Esther nos dice que está escuchando desde Puerto Rico. Saludos. Beatriz, bellísima experiencia de vida. Aquí Beatriz González desde Caracas, Venezuela. Saludos a los amigos venezolanos. Un beso hasta allá. Agrega. Desde Ramiro de Escalada, aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Gracias, Sofi, desde Villa Crespo, aquí en el centro de Buenos Aires. Gracias. Preciosas fotos familiares, gracias por compartir, dice Betty Estrada. Desde Rosario te agradecen por tan buena presentación. Gina Abeja, muy interesante tu historia familiar. Qué increíble que lo aterrizaste en tus libros. Bravo.
Lili. Gracias. Y déjame decir, Marcelo, Sí. no se sientan ustedes presionados a que tienen que escribir un libro de la historia familiar. No. Esto, bueno, pues salió porque esa es mi deformación, digamos, profesional, que fue que hice estos libros, pero ustedes solamente con investigar, con pedir fotografías, con darle vida a ese pasado que nos arraiga y que nos da, como decía yo antes, identidad. No tienen que escribir un libro, nada más averigüen su historia. Lili. Y Siguro Gabay te dice, Sofi, mis saludos desde Buenos Aires. Mi mamá nació en Grecia, Kabbalah. Mi padre era el único hijo que nació en Buenos Aires de una familia que emigró de Esmirna en mis abuelos paternos. No. Fíjate cuánta historia y cuántos lazos distintos de cultura sí. Están ahora depositados en ti. ¡Qué maravilla! Y Isidoro dice que aprovecha para saludarte. Génesis Díaz dice, podemos encontrarlos en Panamá, supongo que son los libros. ¿Y cuáles están en ladino? ¿Tienes algún libro en ladino? No tengo un libro en ladino, pero muchos pasajes en Lunas de Estambul vienen en ladino. Todas las cartas que se escriben vienen en ladino, muchísimos dichos, varias canticas que recordaba mi abuela, que su madre cantaba y que, bueno, pues no estaba con ella para poderlas escuchar. Todo eso viene en ladino, además de que hablo mucho también de esta parte que tenemos los sefardís, que es el ojico. Esta creencia en el ojico, que miren, acá lo tengo porque no vaya a ser verdad, la de mala siempre tenemos un ojito cerca. Hablo mucho de esa tradición y de lo importante que es para nosotros y de dónde surge la tradición del ojo. Aprovecho que dice Ladino para recordarles, es un aviso publicitario casi, que en el Centro Cultural Sefarad estamos con los cursos en Ladino en todos los niveles, desde principiante, del que no sabe nada puede participar, lo estamos haciendo online. En estos momentos hay 5 cursos simultáneos que está dirigiendo Liliana, así que los que estén interesados en aprender ladino, ya sean porque lo quieren aprender o recordar como hablaban en su casa, estamos con muchos cursos desde principiantes hasta avanzados. Maravilloso. Pablo Ubner dice, mis bisabuelos Ubner murieron fusilados en la Shoah y tíos abuelos Lehrer, etc. Mi padre emigró niño con mis abuelos a Montevideo, Uruguay, desde Nisankovie, Polonia, 9 años antes de la guerra. Qué maravilla que haya migrado antes de la guerra. Esa es otra parte de mi libro, El Jardín del Mar, que es muy fuerte, porque la familia de mi abuela, su mamá y sus hermanas, migran a México antes de la guerra y mi abuela estaba embarazada de mi padre. Y pues se les hizo muy fácil decir, los alcanzamos en las Américas en unos meses. El viaje es muy pesado, quedé a luz Sofía, yo llevo el nombre de mi abuela muy orgullosamente, quedé a luz Sofía, y nos iremos a México con el resto de la familia. Y desafortunadamente los agarra la guerra, ya nunca pudieron reunirse se reunieron años después, hasta el 48, y esa fue una sombra que obscureció, digámoslo así, la vida de mi abuela siempre, porque en la vida tenemos que tomar decisiones. Y el haberse quedado con si me hubiera ido aún embarazada con mis hermanas y mi madre, yo no hubiera pasado por esto, ¿no? Y fue muy fuerte, muy, muy fuerte para ella. Pablo, nuevamente, Pablo el escritor, Frenkel, ya lo conoces, dice que Elia Canetti, en su novela autobiográfica La lengua absuelta, relata la vida de los judíos en Bulgaria antes de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, y habla de Ruszczuk, esta ciudad búlgara, que es en donde nació mi abuela, donde nació él, las mamás eran primas hermanas, y bueno, vivían en la misma cuadra, en la misma calle, iban a la misma sinagoga, jugaban juntos,
Entonces, pues te podrás imaginar que ese descubrimiento en mi vida fue maravilloso, porque además, al ser yo escritora, hay tantas cosas que me hubiera gustado preguntarle, y que él hubiera leído quizá algunos de mis libros, y bueno, pues se quedó ahí nada más el orgullo de ser familiar de Elías Canetti. Miriam Guberek dice: excelente presentación y con ganas de leer este próximo libro del Jardín del Mar. Gracias. Qué lindo vino después que leíste un párrafo del libro. Muchas gracias. Lo paradójico era que Uruguay perseguía solapadamente a los católicos, gente de la masonería, y eran tolerantes con no católicos. Emilio Choaire, bella escritura, Sofi. Este es otro de los que sabe de libros, de los que tienen las letras como actividad habitual. Pues qué honor que seas tú quien me diga algo así. Muchísimas gracias. Además de muy buen gusto y muy buen cocinero. Oye, ya me tienen que invitar a Argentina, nomás que acabe esto, yo estoy ahí. Ya te estamos recibiendo. En cuanto haya un vuelo, te vienes. Hacemos una tertulia de escritores y de buenos cocineros. Buenísimo. No? Pero con degustación. Y de buenos comensales. Sí. Para los que no somos ni escritores ni cocineros, somos buenos comensales. Impermeables a la desesperanza, dice optimista Beatriz. Brillante y profunda charla, dice Silvana. Otra que le gusta las letras. Gracias. Por supuesto queremos los libros, dice Silvana. Lucien dice: felicitaciones, creo que nos has dado a todos ánimos para escribir. Bien, muy buena charla, Ida de Tucumán. Lo mismo México, como usted menciona. Creo sus padres coinciden con la Revolución Cristera Católica. ¿No cree usted que de una vez por todas debemos respetar a toda persona, que judío o no es ser humano? Claro que sí. Por supuesto que sí. Justamente lo has dicho durante la charla eso. Sí, exactamente. Ese es el mensaje de este libro. Ya dejemos de hacernos daño, de sacarnos los ojos unos a los otros. ¿Qué no todas las religiones dicen amad al prójimo? Los judíos, los católicos, los budistas, quien me digan. ¿Y qué hemos hecho? Sacarnos los ojos a través del tiempo. Entonces ya, paremos ya. Bravo. Shalom, me encantó la charla en Monterrey, Raquel. Gracias. Qué maravilla la historia, dice Bernard. Saludos a todos. Pablo Juiz de Fora, en Brasil, Pablo Méndez. Hace una charla estupenda, muy positiva, con mucha fuerza. Mira, Isabel Fernández, mucha energía. Gracias. Dado. Claro que sí, tengo una historia muy similar, dice Mario Levi. Emilio saluda a Pablo, de un escritor a otro escritor, pasando por otro escritor. Antes me hizo ver cómo judío conversa al catolicismo este problema. ¿Cómo puedo contactarme con usted? ¿Cómo se pueden contactar contigo, Sofi? Pues mira, muy fácil. A través de mis redes sociales estoy como Sofi Goldberg, autora, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y con mucho gusto les doy mi email, que me encanta además estar en contacto con mis lectores y saber qué piensan, qué sienten y qué fibras tocamos cuando los escritores aventamos ahí nuestras ideas. Y es Sofi Goldberg, así como se escribe, sofigoldberg@gmail.com. Con mucho gusto. Bravo. Ahí está escrito en la pantalla, tienen cómo se escribe. Felicitaciones por tan hermosa historia, dice Rosita Chalú. No perdamos la continuidad, hermoso como narrás, Sofi, desde Buenos Aires. Gracias. Felicitaciones desde Curitiba, en Brasil. ¡Ay, qué padre! Oye, nosotros en México decimos qué padre. Qué padre. Sí. Qué padre es, qué fantástico, qué maravilla. Genial. Genial. Felicidades por tus maravillosas historias. Tengo que leer sus libros. Saludos desde México. Gracias. Jaime Drager, encantado y agradecido por disfrutar vuestra charla desde San Martín, en Mendoza. Ahí hay buen vino, para cuando venga vamos a ir para Mendoza. Sara Inograd nos dice qué interesante. Tesoros, claro que sí. Gracias. ¿Cuál es el libro de las recetas donde se puede comprar desde Puerto Rico? En Amazon o en ebook o en Storytel para que sea audiolibro, pero bueno,
Si lo que te interesa son las recetas de Lunas de Estambul, te recomiendo que sea el libro físico para que las tengas ahí para poderlas hacer. Ya van quedando poquitos. Viviana Costa, gran inspiración para seguir mis búsquedas. Gracias, Sofi. Felicitaciones, te dice Jaime. Gracias. Espera que esto se me fue, ahí está. Abdala Moni, gracias. Mis abuelos vinieron de Siria en 1897, nunca pudieron volver. Qué triste, ¿no? Qué triste. Es que, fíjense, hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación, que estamos ahorita de muchos lugares del mundo juntos, que tenemos el Google Maps, el famoso Google Maps, y que podemos ver a nuestros seres queridos en un teléfono, qué terrible, qué desgarrador no volver a la tierra. Y la tierra la llevamos en las plantas de los pies para siempre. Y es maravilloso recordarla, como decía yo, a través de los aromas, de los sabores, de las tradiciones. No dejemos nunca de hacerlo. Bravo, qué bonito. Jorge George, otro de los que están siempre con nosotros los jueves, excelente presentación desde Miami. Gracias. Cuánta riqueza y poesía, dice Silvana. Gracias. Pablo, fuerte abrazo, es un gusto conocerte, dice Pablo Frenkel, la que ya conoces, porque ya es como amigo tuyo. Pues ya nos conocimos, ya. Quiero leer libros, dice Silvana. Besos agradecidos virtuales, dice Estrella Levi. Gracias. Betty Estrada, las clases de la comunidad son fantásticas. Mira, nos ayuda con los... Muchas gracias, Betty. Será la bienvenida a Cocina Libanesa y Criolla Guaraní, dice Emilio, aquí ya le hice propaganda, es el que dije que además de escribir es buen cocinero. Pues no te vas a salvar de mí, ¿eh? Ni la pandemia te va a salvar de mí. Y Sofi no va sola, va a acompañarte, Sofi, así que vamos todos a lo de Emilio a comer. Vamos. Lili, ¿seguís vos? Bueno, Silvana nos dice tertulia de escritores, soy buena oyente. Es verdad. Enrique Camargo dice, desde Bogotá, Colombia, en mi país también del dolor hemos desarrollado grandes procesos de resiliencia para poder vivir. Sí, es verdad. Willy, excelente exposición, saludos desde Uruguay. Sandra, qué belleza escucharla, muchas gracias por este honor desde Corrientes, Argentina. Gracias a ti. José Cuño, muy feliz de poder haberte escuchado. José, bueno, de Formosa. Pablo Frenkel le manda ahora los saludos como de Emilio, que le mandó un abrazo. Oye, ya soy paloma mensajera, como decimos aquí. A través de mí van los mensajes de escritor a escritor. ¡Qué bueno! Raquel González pregunta, Sofi, ¿qué consejo le das a un joven que estudia ingeniería pero quiere sacar su novela que está escribiendo en sus ratos libres? Muy bien, bueno. El primer consejo, y es lo que yo tuve que hacer, es perder el miedo. Da muchísimo miedo pensar que hay gente que va a leer estas intimidades, porque, bueno, pues acaban de ser intimidades, ¿no? Todos los autores ponemos en nuestras páginas, aunque no sea nuestra propia historia, ni sea nuestra historia familiar, aunque estemos contando en ficción, siempre ponemos algo de nosotros, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y lo primero que tenemos que perder es el miedo a que otros nos lean. Y la otra es la difícil tarea de encontrar quien te quiera publicar. Esa parte es muy difícil, la verdad. Lunas de Estambul lo publiqué con Grupo Planeta, que es pues muy grande, es muy bueno. Me han dado una exposición magnífica, pero después El Jardín del Mar tuve la gran fortuna y honor, tengo que decir, de que Penguin Random House me buscara. Se enteraron, no sé cómo, de que estaba escribiendo una novela histórica y me dijeron, te necesitamos, queremos que seas del grupo de Penguin, y con ellos saqué El Jardín del Mar. Entonces, pues sí, el consejo es, no importa cuántas veces te digan que no y te cierran la puerta en la cara, vuelve a ir a otra, y a otra, y a otra, hasta que logres lo que quieres con tu libro. Bien, ya van quedando poquitos. Lo leo yo, Lili, vos no, porque dice, permítame decir que tuve la oportunidad de participar del curso de Ladino el año pasado con la profesora Liliana y fue maravilloso, recomendado. Bueno, muchas gracias.
Emilio dice que te esperan con los brazos abiertos. Iremos a la sabana, primera migración sefaradita desde Tetuán, 1880, es cierto, cuando los judíos iban a lo que era el talar los quebrachos. ¡Ay, qué maravilla! Es una historia fantástica esa. Emilio, te convocamos para que nos des una charla sobre esa historia aquí. Ya estás comprometido. Gabriela Riveros dice desde Monterrey, querida Sofía, acá gozamos la lectura del Jardín del Mar y tu conversación en nuestro círculo literario. Así es, estuve con ustedes y fue un agasajo para mí también. Quien no conozca a Gaby Riveros tiene un libro extraordinario que se llama Destierros, gran escritora mexicana también. Bien. Muy interesante, dice Narciso Notrica, interesante presentación por la vitalidad de las aperturas que ofrece. Todas son sabrosas, usando una de las mejores formas de transmisión cultural, que es la cocina. La cocina. Y sé que ese hombre sabe mucho. Gus Salomé, desde la Asociación Sefaradí de La Plata, le mandamos un saludo y felicitaciones por todo lo que hacen. Gracias, Gustavo. Libro comprado, dice Esther, los invito a comer borreca. Soy descendiente de turcos y sirios que emigraron a Cuba y en los 60 a Estados Unidos y luego a Puerto Rico. Ya vendiste un libro. Esther, qué maravilla. Me va a encantar después que me escribas en mis redes y me digas qué te pareció. Bravo. Gracias, excelente exposición, dice Nelson Adrián Toro Quintero. Y el último, Emilio, qué memoria, perfecto, Marcelo, me emocionás, ahí estaré, bravo. Ya tenemos. En realidad les voy a contar una cosa, dos cosas les voy a contar, que vengo pensando y que tiene que ver con esto de Emilio. Y es que nosotros ya tenemos agenda hasta fines de noviembre, ya tenemos todas las charlas, porque esto de estar global y que poder contactar con gente, que puedan acceder de todas partes del mundo, nos da una apertura fantástica. Y la reflexión que quería hacer es que con Liliana nos propusimos que las charlas sean orientadas hacia cosas nuevas. Siempre hablamos de Maimónides, de Spinoza, del casamiento, que también tiene que estar, por supuesto, hemos hablado del casamiento y les anticipo que tendremos también a Spinoza en noviembre, si mal no recuerdo. Pero traer historias nuevas, el sefaradismo es mucho más que la expulsión de los judíos de 1492. Ese es el disparador de una historia que se va a desarrollar y que se sigue desarrollando porque todos somos protagonistas de esto. Sí, como dice, bueno, un poco como dice Sofi, tratamos de mezclar lo tradicional, los recuerdos, de volver a ver cómo son las tradiciones y también les ofrecemos cosas nuevas como los libros, como tus libros y como otros temas que son nuevos de investigación. No todo es historia, pero la historia es muy importante y no la dejamos afuera tampoco. Así que les recomiendo que nos sigan todos los jueves. Vamos a tener inclusive los que recuerdan que estuvo la artista plástica Esther Ben-Mamán, la vamos a tener nuevamente, esta vez con el Talamón, con el Brit Milá, pero de no perder, ¿eh? Y bueno, los invitamos, muchísimas gracias, Sofi. Los mensajes que no hemos podido leer, les pedimos disculpas, estamos 20 minutos después de la hora, pero disfrutando muchísimo del intercambio de mensajes y te agradecemos muchísimo porque fue una exposición excelente. Los invitamos el próximo domingo, como tenemos habitualmente, a los encuentros de Al-Had con libros y publicaciones en judeo-español. Desde la asociación Aquí Estamos en París y el próximo jueves investigando en registros medievales de España y Portugal, muy interesante con Jenny Milgrom, para los que están buscando sus raíces y para los que quieren saber un poco más sobre los archivos y registros. Así que, bueno, los esperamos como siempre aquí en el Centro Cultural Sefarad y sefarad.com con todas las novedades y un montón de artículos con los que pueden enriquecerse. Si me permiten, me quiero despedir con una frase nada más. Agradecerles nuevamente la invitación. Ha sido un privilegio estar con ustedes, felicitarlos otra vez y leerles nada más esto del Jardín del Mar. Y así al mundo se le marcó la arruga más profunda, la que con esa mirada cansada por ver desde hace siglos la crueldad del hombre permanecería estéril,
¿Es que no hemos aprendido nada? Corazones hechos de acero. ¿Cuántas guerras hemos de vivir para que la lección sea aprendida? ¿Cuántos genocidios y batallas sin sentido? ¿Cuántos exilios para sentir tal vacío? Los dejo nada más con esta reflexión. Es una gran reflexión y excelente final para una noche fabulosa. Gracias, Sofi, gracias a todos. Nos vemos los domingos, los jueves, nos encontramos en cualquier momento y en sfarad.com, ahí nos van a encontrar siempre. Muchas gracias. Gracias a todos.